Queridos amigos, el sanchismo tiene un condenado. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se puede desligar de la estrategia judicial y política del gobierno, porque en realidad el presidente del gobierno le ha defendido desde el primer momento. Esto ya no es una cuestión de denuncias falsas presentadas, basadas en recortes de prensa, por sindicatos, pseudosindicatos de derecha y de ultraderecha, por la oposición, basándose en artículos periodísticos que el gobierno ha querido desacreditar. Esto es, el Tribunal Supremo, por 5 votos a 2, ha decidido condenar, como ves aquí en la providencia del Tribunal Supremo, a Álvaro García Ortiz. Esa es, como te decía, la providencia, es decir, el avance del sentido de la sentencia que está en redacción. Y considera el alto tribunal que existen los indicios suficientes como para considerar a Álvaro García Ortiz culpable de un delito de revelación de información confidencial. Veremos los términos de la sentencia. Creo que avanzar, anticiparse es a lo mejor especialmente arriesgado o no sería exacto en este caso, pero la clave es que el sanchismo, el que ataba a los perros con longaniza, el que llegó al poder con una moción de censura a la que denunciaba la corrupción del rival, tiene una sentencia en contra y pesará sobre él y pesará sobre sus argumentos y sobre su propaganda. Nos han intentado convencer de lo contrario durante 2 años, estos 2 últimos, que han sido especialmente duros para los que hemos estado simplemente auditando, como en esta casa, como en Big One o como en Independiente, que es donde escribo todos los días. Han sido duros porque nos han estado persiguiendo por auditar, como te decía, al poder. Bien, hoy se ha traducido, ayer, jueves, ha sufrido el primer gran golpe judicial el sanchismo. Una sentencia firme contra Álvaro García Ortiz, al que el presidente del gobierno nos decía que teníamos que pedir perdón por haber dudado de él, al que el presidente del gobierno en pleno juicio, en plena vista del juicio, afirmó que era inocente y que creía en su inocencia, al que han defendido varios ministros y al que todavía personas como Félix Bolaños defienden y dicen que ha sido una sentencia con la que no están de acuerdo. No se ha hecho pública la sentencia y, por tanto, no la conocemos. A la espera de conocerla, de leerla y de analizarla en detalle, el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. Lo que te contábamos hace unos días por aquí se ha cumplido perfectamente. Decíamos que si era declarado inocente, esta gente iba a apretar por la reforma de la ley Bolaños, que yo creo que va a apretar igual, pero que si era culpable, iban a lanzar a los tumbados, iban a lanzar a su tropa de periodistas, de pesebreros, de gente a sueldo, de forma directa o indirecta a través de Televisión Española o de las asociaciones pertinentes, iban a lanzar a su gente contra el Tribunal Supremo para intentar deslegitimarlo. Los comunistas y los socialistas, en sus mayores o menores modos, en sus vertientes y formas de manifestarse, desde la más dura, que puede ser el maoísmo o el estalinismo, hasta las más flojas, siempre se comportan así. Cuando hay algo especialmente impopular, no salen las fuerzas moderadas a criticarlo. Lanzan a los estudiantes o a los tumbados. Lanzan a los periodistas, a Podemos, a las asociaciones, a toda esa gente que vive de dinero público que está en el aparato. Hemos visto en las últimas horas, desde muy poco después, muy pocos minutos después de conocer el fallo, algunas reacciones que hielan la sangre, y entre ellas, por supuesto, la de Sara Pérez Santolaya. Hoy el golpismo judicial ha decidido conmemorar el 20 de noviembre con una condena injusta y sucia, y que la lección es clara. Ayuso no se toca, Ayuso es intocable. Cuando se habló de las comisiones que le daba Ayuso a su hermano, cayó el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Y cuando su novio, un defraudador confeso, se va a sentar en el banquillo, dice que el fiscal general es culpable de algo, de una revelación que no existe, que es un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, cae un fiscal general del Estado. Sara, hazme caso, estudia. Y hazme caso con algo, eres demasiado joven como para hipotecarse así desde tan pronto, en asuntos que huelen tan mal.
Y sobre todo, creo que hay que tener un poco de decencia a la hora de no manipular a la audiencia. Esto no es una cuestión de Ayuso contra el Estado o contra el gobierno. Esto es una cuestión de un fiscal condenado por un delito de revelación de información confidencial. Un correo electrónico que se había cruzado un cliente acusado de un presunto delito fiscal con la fiscalía. Eso que te puede parecer algo encuadrado dentro de la política, cuando se consiente en ese tipo de comportamientos arbitrarios en un régimen democrático, en una democracia plena, a lo que lleva es a la arbitrariedad, a que se pierda el adjetivo de pleno y poco a poco el de democrático. Porque lo que puede ser es que los objetivos de gobernantes o de funcionarios terminen pasando por una circunstancia similar. La sentencia, por lo tanto, es una buena noticia. El fallo, mejor dicho, es una buena noticia. Porque al final lo que transmite es que no hay impunidad y que hasta el fiscal general del Estado se puede ver con una condena como actúe como actuó, como se ha probado que actuó a partir de los indicios disponibles y de su comportamiento. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, hablaba directamente de golpe de Estado. De golpe de Estado. En Televisión Española, Javier Ruiz perdía el culo para llamarle después de conocer el fallo de la sentencia. Y hablaba de golpe de Estado. Con una preocupación grande, pero quiero hacer una matización a eso. Yo tengo una gran admiración por los ¿Cómo valora conservadores. usted el fallo, magistrado? ¿Esto es un fallo justo o no? ¿Cómo lo lee usted? El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado tipo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa en Latinoamérica. Los magistrados son activistas políticos. ¿Habéis visto los ejemplos que ha puesto? Ejemplos de países representados o que han sufrido el deterioro institucional derivado de entregarse al grupo de Puebla, a ese grupo de la izquierda del socialismo del siglo XXI que destroza democracias por la vía de adelgazar las instituciones mediante este tipo de políticas y de actuaciones, hasta cambiar la Constitución y a partir de ahí generar una especie de tiranías bajo el sombrero de una democracia. El peronismo es una de ellas, pero todas estas que surgieron en países como Perú, como Ecuador, como Bolivia, como Colombia ahora, o como Venezuela, forman parte de la estrategia del Grupo de Puebla, que tenemos metido hasta la médula en España. Metido hasta la médula. El exmagistrado Baltasar Garzón, ahí está. Oriol Junqueras, ahí está. Por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí estaba Irene Montero. Ahí estaba Adriana Lastra. Representantes de un grupo que ha sembrado el dolor, la ruina y la miseria por toda América Latina. Y ahí quieren conducir a España y poco a poco la están conduciendo. El Plural, el periódico El Plural, como ves aquí, el que publicaba lo de los 2 DNIs del juez Peinado en su día, el que publicaba el bulo de la UCO, el de Chema Garrido, José María Garrido, hablaba también de golpe judicial, de golpe de Estado el 20N. Después de conocer el fallo, no tienen límite, no tienen ningún tipo de límite, no respetan al Tribunal Supremo, quieren quitarle, arrebatarle toda la legitimidad. Pablo Iglesias llamaba incluso a que Europa diga misa. ¿Qué es eso? A saltarse las reglas de Europa, a hacer una ley, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que sea antidemocrática, que vaya en contra del tratado de la Unión Europea, de los tratados. ¿A qué llama Pablo Iglesias? Que estaba esta semana en China. ¿A copiarlo de allí? ¿A transformar esto en un régimen como el chino? ¿A qué llama? ¿A elegir a los jueces por votación como México? Estado fallido. Quiere eso aquí. Quiere, como dijo, reventar a la derecha. Tenemos que seguir todavía aguantando que estos peligros públicos, estos energúmenos, tengan mando en plaza o sigan todavía siendo prescriptores de opinión pagados por Radio Televisión Española en sus tertulias. Eso hay que aguantar. Eso hay que soportar. Hay que soportar un discurso adolescente de una portavoz en el Parlamento de Podemos, como Yone Belarra, después de escuchar el fallo, después de leer el fallo de la sentencia del Supremo. Tenemos que aguantar este discurso
que llama a la subversión del orden constitucional? Pues bueno, la derecha judicial y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal general del Estado. Le han inhabilitado durante 2 años, supuestamente por unas filtraciones, y todo para tapar el terrible escándalo de corrupción que asola a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y a todo su entorno, incluido que viven en un piso pagado con dinero negro. En fin, vamos a llamar aquí, frente a la desinformación, frente a la toxicidad, aquí te damos la información. Y vamos a llamar a Álvaro Bernat porque ha estado en el Tribunal Supremo en el juicio, además trabajando para uno de los despachos de la acusación popular. Antes de nada, simplemente quería recordarte que Big One tiene nueva página que se llama Freedom Collection, que te animo a ver porque tienes camisetas, sudaderas, tazas, gorras, y yo creo que te van a gustar, con diseños propios, y uno de ellos, que estrenaba ayer Jano como comentaba en el programa, de la UCO, que a lo mejor te merece la pena incluso explorar o mirar la compra, porque después de cómo ha trabajado esta unidad de la Guardia Civil para saber las corruptelas, presuntas corruptelas, que esta gente del gobierno y su entorno tenían entre manos, a lo mejor el próximo año en la playa o ya directamente en la cena de Navidad te apetece llevar ropa con el símbolo de la UCO. En fin, vamos con Álvaro. Querido Álvaro Bernat, buenos días. Para ti, digo buenos días por ayer y por hoy. Muy buenas buenos, noches. muy buenos. Sí, estoy muy contento. Estoy muy contento. Ya sabes que en este espacio semanal siempre intentamos explicar a los espectadores las claves, lo relevante, es decir, eliminar el ruido para explicar la verdadera trascendencia de la sentencia o del fallo, mejor dicho, porque la sentencia todavía está en redacción, que condena a Álvaro García Ortiz. Y ayer en la tertulia de Libertad dabas muchas claves que eran interesantes, pero claro, las personas de la calle, que no tengo muy claro si una parte de ellas saben a lo que se dedica un fiscal, a lo mejor quieren saber ¿qué supone esto de un fiscal o para un fiscal general del Estado? Una condena a Álvaro García Ortiz, a una persona que ostenta esa posición, ¿por qué es tan grave? Se preguntarán. Bueno, antes de empezar sí que quiero aclarar que todo lo que voy a decir aquí lo digo en mi nombre, pero también en nombre del despacho del que formo parte, que es Frago y Suárez, porque, bueno, para que la gente lo sepa, hemos sido una de las acusaciones populares dentro del juicio contra el fiscal. Y bueno, vamos, que el mérito evidentemente es de todo el despacho, porque te aseguro que ha sido una causa con muchísimo trabajo, Yo me he hecho muchas veces la pregunta que tú me estás formulando en el sentido de ¿cómo podría yo explicar a una persona que no tiene ni idea de este asunto qué implica esto, por qué es relevante, por qué se puede haber llegado a la decisión que se ha adoptado? Y lo que contestaría es lo siguiente, si quieres que aclare cualquier punto en relación con lo que digo, me preguntas y yo lo aclaro. Yo diría que este juicio era particularmente relevante por, más allá de lo jurídico, lo que estaba en juego aquí. Y lo que estaba en juego es lo siguiente. Un fiscal general del Estado puede, para beneficio del gobierno del que depende, usar todo el inmenso poder que tiene, porque es inmenso el poder que tiene, para aplastar al ciudadano que le venga en gana. Esto es lo que en última instancia se dirimía en este procedimiento. Si el Tribunal Supremo hubiese absuelto, pues simbólicamente se podía haber respondido a esa pregunta diciendo que sí, y con la condena del Tribunal Supremo, por eso yo creo que era particularmente relevante, simbólicamente lo que se infiere es que no, que esto no se puede hacer. Este procedimiento, desde que empezó, ha tenido muchísimas anomalías y creo que también es relevante que la gente, digamos, las conozca para que sepa las implicaciones, que por lo que me preguntabas tú. Ya desde que comienza el procedimiento hay una anomalía muy grande porque, para que, de nuevo, la gente que no está versada en estos campos lo sepa, el Ministerio Fiscal está estructurado jerárquicamente. Es decir, en la cúspide está el Fiscal General del Estado y el Fiscal General del Estado imparte órdenes a todos los fiscales que están por debajo de él. Entonces, dado que Álvaro García Ortiz se aferró al cargo de Fiscal General del Estado, la primera anomalía que se suscitó en el procedimiento es que el investigado y posterior acusado era el jefe, el superior jerárquico de la fiscal que supuestamente, como suelen hacer, le tendría que haber acusado. Sorpresa, desde el primer momento la fiscal ha actuado como una defensa más al servicio de Álvaro García Ortiz. Nosotros en el despacho, durante lo que es el procedimiento, solicitamos en
iba a decir innumerables ocasiones, bueno, muchas veces que se suspendiese cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta que se resolviese esto, porque considerábamos que esta imagen simbólicamente, pues en fin, era propia de una república bananera, básicamente. Que el acusado sea el jefe de quien supuestamente le tendría que acusar, pues hombre, no es muy propio de un país normal, por así decirlo. Y claro, el Tribunal Supremo, con cierta razón, no veía con buenos ojos esa suspensión porque entendía que no había ningún artículo que contemplase, digamos, esa suspensión cautelar. Es decir, esto es tan insólito que a ningún legislador se le ocurrió qué podía pasar si el fiscal general del Estado era investigado o era acusado por un delito, porque en sus cabezas algo tan, en fin, extraño no podía ni siquiera suceder. De hecho, es tan extraño esto que la legislación actual lo que se contempla es que el encargado de suspender cautelarmente a cualquier fiscal de España que esté inmerso en un procedimiento es el fiscal general del Estado. Pero ¿qué pasa si es el propio fiscal general del Estado el que está en esta situación? Eso ni siquiera se contemplaba, para que veamos lo anómalo. Y esta anomalía que se fue desarrollando conforme avanzó el procedimiento ha culminado con una sentencia que lo que implica es lo siguiente. Y esto es gravísimo, escalofriante incluso. El Ministerio Fiscal, que es, y así lo indica el estatuto del Ministerio Fiscal, el órgano encargado de defender la legalidad, está encabezado por una persona que ha sido condenada por cometer una ilegalidad. Defender la legalidad frente a los intereses de las partes. Eso es. Es decir, la neutralidad la garantiza el fiscal. Eso es. Es que, claro, creo que hay que empezar muchas veces por este punto porque, porque a lo mejor damos por supuesto cosas que la gente no sabe generalmente. Una de las cosas que habrá escuchado usted, espectador del programa, durante las últimas horas es: se le ha condenado sin pruebas. Porque así lo han dicho, porque así lo han sostenido. Tú has estado en sala, tú sabes lo que hay, te has estudiado el caso. Sí. ¿Esto es así? Vamos a ver. De momento solo tenemos el fallo, entonces ya de entrada resulta llamativo que sin haberse publicado la sentencia ya haya toda una avalancha de personas diciendo que se le ha condenado sin pruebas porque sencillamente no lo saben. Y yo tampoco tengo la sentencia y no puedo reproducir las pruebas y los razonamientos que han seguido porque a día de hoy los desconozco, pero sí que puedo comentarte de forma rápida cuáles son las pruebas que, según el despacho, existen contra él, que es una cosa que hemos sostenido durante todo el procedimiento. Aquí lo que le chirría a la gente es que se le haya condenado sin una prueba directa, es decir, sin existir una prueba donde pues, se constata de forma cristalina y negro sobre blanco: yo soy quien ha filtrado esto, toma, te mando esto para que tú lo publiques. O sea, a la gente le chirría que sin esa prueba pueda dictarse una condena. Claro, esa prueba no se tiene porque quien la tenía la borró. Es decir, la imposibilidad de condenarle sobre la base de una prueba directa deriva de que él, teniéndola a su disposición, la borró. Pero, como suele ocurrir, los delincuentes hacen esto. Es decir, el delincuente, por lo general, como no quiere que le pillen, borra el rastro que ha dejado su delito. Entonces, por razones obvias, como el delincuente, por lo general, borra las pruebas directas que le incriminan... Esto es lo de el cuchillo lo tira a la papelera. Eso es. Claro. Normalmente el delincuente que mata con un arma, pues se deshace de ella. Y en este caso, pues ha sucedido algo similar. La prueba que a mí me incrimina, lo que hago es borrarla, que luego volveré sobre esto, pero precisamente porque no se tiene esa prueba directa, porque él se ha encargado de borrarla, entonces cabe la condena basada en indicios, que esto es muy habitual. Precisamente porque el delincuente suele borrar el rastro, se permite la condena basada en indicios. Si no, bastaría con deshacerse de esa prueba directa para que uno se pudiese, bueno, pues salir de rositas, pudiese hacer lo que le diera la gana y salir de rositas. Y esto es absolutamente habitual, es decir, no es un razonamiento que se hayan inventado ahora sobre la marcha. La condena basada en indicios está absolutamente arraigada en la jurisprudencia porque es lo que suele suceder. Salvo los politoxicómanos, que les da pues, un arranque de necesitar consumir droga y delinquen delante de 7 personas porque les da igual, porque no calibran sus actos y le ven 8 personas cometiendo ese delito, por lo general el delincuente trata de no dejar rastro. Entonces, por eso muchas veces se tiene que condenar con base en indicios. Y yo voy a enumerar, sin desarrollarlos demasiado, porque tampoco tenemos mucho tiempo, cuáles son los indicios que yo creo que existen en este caso. En este caso, un primer indicio es que antes de que el fiscal general del Estado tuviese el famoso correo de 2 de febrero, que es el que se termina filtrando, nadie lo había filtrado. Y después de que él tenga el correo de 2 de febrero, junto a los demás correos que quería tener, a los escasísimos minutos, esto se filtra por primera vez. Ese es un primer indicio.
Hay un segundo indicio que es, eso no lo filtra cualquier periodista del mundo mundial, sino un periodista en el que concurren dos cosas muy llamativas. Punto número 1, esa noche habló telefónicamente con el fiscal general del Estado. Y punto número 2, ese periodista adelantó radiofónicamente y luego publicó en un artículo adelantando que la Fiscalía de Madrid estaba preparando un comunicado que se iba a publicar en las próximas horas. Claro, ¿cómo podía saber esto si su fuente no era la Fiscalía? Claro. De hecho, él en juicio reconoció que su fuente en relación con este asunto era la Fiscalía. Y luego tenemos, como un tercer indicio que engloba mucho más, la actitud del investigado y luego acusado frente a todo esto, que es la siguiente. El día siguiente de la filtración, Almudena Lastra le afirma telefónicamente: Álvaro, has filtrado tú. Y su respuesta frente a esa incriminación tan categórica es decir, eso ahora no importa. Eso ahora no importa. Y luego hay otra cuestión que también es muy relevante y bastante impropia de Inocentes, que es el mismo día, a las horas de saber que el Tribunal Supremo le iba a investigar, decidió borrar todos los WhatsApps. Luego decidió destruir, un agente de la UCO dijo durante el juicio que le llamó la atención la expresión que utilizó. Dijo que su móvil anterior lo había destruido, no que lo había perdido, no que, en fin, cualquier otra excusa que no se le pudiese ocurrir, sino que lo había destruido. Pues destruyó ese móvil, cambió de terminal, se encargó también de borrar todos los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y el borrado fue tan profesional que después no se pudo conseguir nada. Es decir, es algo súper usual en una persona que es inocente, el mismo día en el que saben que le van a investigar, no solamente borrar lo que sucedió esos días, sino borrarlo de un modo tal que sea irrecuperable. Es decir, tengo una prueba que me podría salvar en 5 segundos y, sin embargo, la destruyo de un modo tal que no se pueda recuperar. Y luego hay otros indicios adicionales, como por ejemplo que el día siguiente Juan Lobato le pasaran el correo de 2 de febrero para que lo filtrase la Asamblea de Madrid y dijo: ¿de dónde sale esto? Porque parece que nos lo haya dado la Fiscalía. Que Juan Lobato se refiriese a ese correo como el email de la Fiscalía, aunque ese email lo había redactado un abogado. Si me lo redacta un abogado, con lo cual lo lógico es decir el email del abogado. Cuando dice el email de la Fiscalía, pues eso también chirría. Y al final todo este cúmulo de indicios generan, digamos, una conclusión razonable, que es que quien lo filtró fue el fiscal general del Estado. Cuando la acusación pone encima de la mesa, en este y en cualquier otro procedimiento del mundo mundial, una tesis sustentada periféricamente de esta forma, pues es tarea de la defensa ofrecer una versión alternativa. Decir, pues no, mira, no ha sido esta persona por las razones que tú dices, sino esta otra persona por las razones que yo digo. A día de hoy sigo sin saber cuál es la tesis alternativa de la defensa. Han ido oscilando, permíteme la expresión, dando palos de ciego a lo largo de toda la causa, porque en instrucción llegaron a sostener que podía haber sido la señora de la limpieza. Luego presentaron una lista de 500 fiscales que, según ellos, habían podido tener potencialmente acceso, ni siquiera lo sabían a ciencia cierta, a ese correo. Y había muertos. Juan Antonio Frago, que es el socio director del despacho del que yo formo parte, detectó que en esa lista había fiscales muertos, había fiscales jubilados, había fiscales adscritos a otras fiscalías, con lo cual es evidentemente imposible que pudiesen tener acceso a ese correo. Luego también han dicho que pudo ser Almudena Lastra, pero erráticamente. Es como el Guadiana, lo iban diciendo, ocultando, diciendo, ocultando. También han dicho que podían ser periodistas, es decir, no hay ninguna alternativa razonable, la alternativa tiene que ser razonable, es decir, uno no puede soltar 18 cosas que se le vengan a la mente a ver si cuela alguna. Que este es el problema que ha tenido estratégicamente, yo creo, la defensa, que es pensar que lo que funciona con su electorado también podía funcionar con los magistrados del Tribunal Supremo. Y pues parece, como era de esperar, que no. Y permíteme hacer una matización final. El fiscal general del Estado ha dicho durante toda la causa que su intención era, porque todo esto se desencadena, es que si hago un resumen entero tardo mucho tiempo, Sí, pero todo esto claro. se desencadena como consecuencia de una noticia que publicó El Mundo, que ellos consideraban falaz, y como consecuencia de eso tuvieron que salir a desmentir el bulo. Punto número 1, no es tarea del fiscal general del Estado ni de ningún funcionario público entrar a desmentir ningún bulo. Puse el ejemplo en el programa de Jano y lo vuelvo a poner ahora. Si yo ahora, por ejemplo, a ti te dijese que mi estado de salud es fantástico, mi médico estuviese viendo este programa, dijese eso es mentira, no estaría legitimado para el día siguiente filtrar mi historial clínico y que lo publicase El Mundo en portada. Es decir, no es tarea del fiscal general del Estado andar desmintiendo bulos. Y luego hay otra cosa que me parece muy relevante, porque él ha dicho que su intención no era ganar el relato en beneficio del gobierno, sino proteger a la Fiscalía, proteger la dignidad de la Fiscalía. Qué curiosa forma de protegerla es aportar una lista con 500 fiscales y decir que cualquiera de ellos ha podido haber sido.
sembrando una sospecha sobre toda la institución. Claro. Es decir, es absolutamente incongruente. Álvaro, para no entretenerte mucho más, una última pregunta que creo que es relevante. La condena no es por revelación de secretos, es por revelación de datos confidenciales. Está englobado dentro de lo que es el mismo artículo. Vale. De esto te podré dar más detalles. Había, digamos, dentro del 417 del Código Penal hay un apartado primero y un apartado segundo. Ha sido por el apartado primero que, por cierto, salvo error, y no es ninguna crítica, pero es una, digamos, reivindicación de otra cosa distinta. Te lo he comentado a ti antes, la acusación particular no acusó por el 417.1 del Código Penal, que es por el que se ha terminado condenando, sino por el 417.2, salvo error. Solamente ciertas acusaciones populares, entre las que se encuentra el despacho, del que yo formo parte, acusaron por ese delito. Es decir, si solamente hubiese habido acusación particular en este caso y no acusaciones populares, no se le podría haber condenado. Y a mí me daba tanto miedo una sentencia absolutoria, ya digo, porque más allá de considerarla pues injusta, porque considero que sí que hay indicios suficientes como para sostener una condena más allá de todo razonable, me daba miedo por el relato, que esta gente es experta en construir relatos, que podría haber venido después. Que es decir, como la Fiscalía es fantástica, vamos a darle la instrucción, y como las acusaciones populares son tan nocivas y defienden cosas que no son ciertas, vamos a cargárnosla. Y gracias a Dios, pues ese mensaje, bueno, pues si lo quieren decir que lo digan, pero ese apoyo que podrían tener, desde luego que no lo tienen. ¿Crees que después de exponer, ya sé que es apelar por tu opinión, después de exponer todos estos hechos, hay algún resquicio como para que esa izquierda, que estos días estos partidos están hablando de injusticia, golpe de Estado judicial, lawfare, sigan creyendo en esa teoría? Porque los indicios son muy concluyentes. Vamos a ver, yo creo que hay ciertas personas que van a sostener ciertas cosas, suceda lo que suceda. Es decir, están tan fanatizados o su sustento depende tanto de defender ciertas cosas que es absolutamente imposible que mantengan otra cosa. Entonces, apelar a esas personas es un imposible. O sea, quiero decir, hubiese pasado lo que hubiese pasado, quiero decir, aunque hubiese habido la prueba directa que él no la hubiese borrado, donde él hubiese dicho eso, entonces lo que te dirían es que sí, lo hizo él, pero con la intención de cubrir a la fiscalía y defender su prestigio y por tanto lo está haciendo bien. Es decir, ellos razonan de un modo inverso a como cualquier persona honesta tendría que razonar. Una persona honesta, primero, recibe la información, después la analiza y por último llega a una conclusión. Toda esta gente ya tiene una conclusión de antemano y después los datos que se le van aportando simplemente los van encajando a golpe de martillo para que encajen con eso que ellos ya querían defender desde un principio. Entonces, pues es inevitable, pero que sí que tenga todo el mundo claro que el problema no está en el Tribunal Supremo. El problema ahora mismo está en la Fiscalía General del Estado, porque, insisto, es una institución que tiene por objetivo defender el cumplimiento de la legalidad con imparcialidad y, de momento, la cúspide de esa organización jerárquica, además, está condenado por vulnerar la ley. Es decir, el relato es exactamente el contrario. Álvaro Bernat, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ti siempre, Rubén. Muchas gracias. Y esta ha sido la semana donde, digamos que se han producido avances significativos en la corrupción de este partido que nos enseña a ser buenos demócratas y que llegó al poder en el año 2018 tras una moción de censura en la que prometió, y lo prometió José Luis Ábalos, que fue el que la defendió, luchar contra la corrupción, limpiar las instituciones. Un partido que cuando le saltó toda la porquería, toda la mierda del caso Cerdán, anunció un plan estatal contra la corrupción con medidas que van a terminar con lo que precisamente estaban haciendo dentro de su propia sede. Un partido que tenía de secretario de organización a Santos Cerdán, señalado en el último informe de la UCO, que te vamos a desgranar en sus partes más importantes a continuación, y al que periodistas con presbicia, como Jordi Évole, pedían poner una calle, y merece la pena recordártelo otra vez, en cada municipio de Cataluña. Estos son los que decían los que éramos buenos y los que éramos malos. Estos son los que se decían, los que luchaban por la verdad, porque aflorara la verdad, y luchaban contra todos los poderes, decían, contra los poderosos. Estos son. Estos han sido unos palanganeros. Y lo serán, porque están hechos de esa piel. Están toda su piel, cada centímetro de piel, está hecho para servir a determinados intereses. Una persona que tiene un contrato con su productora, con Televisión Española, como es Jordi Évole, no va a hablar mal de Televisión Española, ni mucho menos del gobierno que le puede quitar esos contratos, que son millonarios.
Claro, así llamaba a defender a Santos Cerdán. Y a lo mejor no se ha caído del caballo. Y así llamaba, apelaba al buen periodismo, así teorizaba sobre esta profesión Jordi Évole. ¿Para qué sirve el periodismo? Así, como pregunta fácil y de salida, yo te diría que el periodismo tiene que servir para poner luz donde no la hay y sobre todo conseguir publicar aquello que otros no quieren que se publique. Y para mí en eso consiste básicamente el periodismo. Si el periodismo tiene que servir para poner luz donde no la hay, a lo mejor el periodismo debería iluminar determinadas cabezas. Porque desde luego la conciencia que tienen o la perspicacia, la visión de los acontecimientos está absolutamente sesgada, manipulada, oscurecida, adormecida, idiotizada. Así llamaba Jordi Évole a descubrir lo que es un bulo de lo que no. Se combate yendo a las buenas fuentes. O sea, hay una frase de Iñaki Gabilondo que además en esta situación es muy apropiada, lamentablemente, pero él siempre dice, en una inundación lo más difícil es encontrar agua potable. Ahora vivimos una cierta inundación también informativa y es muy difícil encontrar agua potable, información potable en esa inundación informativa. Es más difícil que encontrar un secretario de organización del PSOE que no esté salpicado por escándalos. O mejor. Los de la cofradía de la mano quemada por ponerla en el fuego, ostras, pueden fletar un autobús, un avión, un auditorio. Son tantos los que han puesto la mano en el fuego por esta gente que a lo mejor había que reservar un pabellón de IFEMA para que quepan todos allí. Y uno de ellos, por supuesto, a la cabeza, el jefe en la sombra, o como lo queramos llamar, de Vox, también alababa a Santos Cerdán hasta hace no mucho. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Cuando se comenzaron a publicar informaciones periodísticas que hablaban sobre las actividades de Santos Cerdán, Pedro Sánchez siguió con la misma estrategia que ha mantenido durante las investigaciones periodísticas que han permitido avanzar casos de corrupción. La de las mascarillas, entre otras cosas, la que se publicamos en su día. Ahí habló de que todo esto era una cosa de la ultraderecha y que todo su apoyo a Santos Cerdán. Otro al pabellón de IFEMA, donde se va a celebrar la actividad anual de los que pusieron la mano en el fuego por Santos. Por cierto, que no es culpable de nada todavía, porque no está juzgado, pero sobre el que pesan múltiples evidencias. Salía de la cárcel el pasado miércoles. Ahí, qué cosa, yo que siempre voy con gorra por ahí, y cuando vi al abogado dije, me estoy viendo en el año 2045. Bueno, el caso es que salía Santos Cerdán el otro día de la cárcel y salía haciéndose la víctima. Te voy a contar una anécdota antes de nada, es cuando nosotros publicamos en el Independiente la información de que estos tenían un piso en la calle Diego de León 36, en la que se reunían Leire y compañía con sus objetivos, con las personas de las que perseguían algo, casualmente relacionadas con los casos de corrupción, por ejemplo, que investigaban al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. Cuando publicamos eso, llamamos a Santos Cerdán la noche anterior, le enviamos un mensaje. Y nos dijo que era todo mentira, porque nos dijeron que este estaba involucrado. Ha negado todo, ha negado hasta incluso que él fuera el que aparecía en las grabaciones que la Guardia Civil descubrió de Koldo. Y, por supuesto, cuando salió el otro día de la cárcel y habló, dijo que era toda una equivocación, que era un error, que era mentira, que se había mentido mucho. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. El victimismo, desde luego, vende. En una sociedad en la que parece que hay quien está deseando encuadrar dentro de minorías perjudicadas a unos, a otros, aquí o allá, en la que siempre se habla de la gente desde una posición de debilidad, quien se hace el débil muchas veces juega con ventaja. Porque a lo mejor utiliza esa carta, esa estrategia para, digamos, captar la atención de los demás, para que las barreras de precaución bajen y para después, posteriormente,
cometer sus fechorías o presuntamente cometerlas. El victimismo siempre vende. El victimismo es jugar con ventaja, jugar con las cartas boca arriba. Porque esta sociedad se cree a los que dicen ser víctimas. Y eso, desde luego, si es malo para alguien, si es nocivo para alguien, es precisamente para las víctimas. Hay que tener muy pocos escrúpulos para pintarse como tal, para definirse como tal, cuando uno no lo es, como mecanismo de autodefensa. Santos Cerdán tiraba de victimismo cuando salía de la cárcel. Pero el tal Gallardo, imputado por el caso del maestro Azagra, el compositor de la danza de las chirimoyas, el maestro Von Karajan, de la familia Sánchez, el músico ilustre, el gran compositor español contemporáneo, Gallardo, el que ha puesto el PSOE en Extremadura de candidato, hacía una especie de giro, de trampatojo, por decirlo de alguna forma, para generar una serie de victimismo con respecto a la figura del hermano de Pedro Sánchez y a la suya propia, que de verdad creo que tendrías que ver. Personalmente lo he pasado mal, no por mí, por mi familia, por mi hijo, también por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha. Mira, cuando agarras así, con la mano, la cierras, las dos, y pegas golpes a un piano, sale la danza de las chirimoyas. Ese es el gran artista que se ha perdido Badajoz. Supongo que se lo estarán rifando ya. Que terminará por ser pianista para el Bolshoi. ¿O no se lo está rifando nadie? ¿Qué artista? ¿Pero a quién toman el pelo? Esto es igual que cuando, no sé si recordáis cuando estalló el caso Koldo y le pillaron los periodistas, lo he contado ya en un programa, pillaron a Ábalos los periodistas en el pasillo del Congreso y puso esa mirada de cordero degollado y dijo, pues se puede usted imaginar que me llevo de un disgusto impresionante. ¿Quién iba a pensar que esto iba a pasar con Koldo? Bueno, vamos a ver lo que sale aquí, pero desde luego estoy sorprendido. Unas horas después, unos días después, cuando su partido le pidió que se fuera al grupo mixto, tiró de qué? De la gran herramienta, el gran arma que utilizan los socialistas para hacer ver que son corderos cuando son lobos que se están cargando o que aspiran a eso, la separación de poderes en España y, por supuesto, la limpieza que debería imperar en el ejercicio de cualquier y la neutralidad de cualquier cargo público en España. Y se ve lo del fiscal general del Estado, pero no se ve lo que hacen también a través de armas que tienen como los sindicatos para tomar el mando de los puestos de trabajo, saltarse, manipular bolsas de trabajo y meter a los suyos en centros de trabajo para tener ahí soldados. Entrismo de toda la vida. Y eso lo hace la izquierda. Y después esa izquierda se victimiza. Y dicen que son los parias de la tierra, los representantes de los trabajadores. Juegan con el victimismo para alcanzar de una forma más fácil los objetivos. Y la gente tendría que despertar y ver lo que les están estafando, les están timando, les están vendiendo lo que no son. Que el propio Ábalos llegó a decir que era un peón, un pobre hombre. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Más allá de la voz de doblador de Rey León que exhibe en esta rueda de prensa, cabe destacar que a este señor no se le ha condenado por nada todavía. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de prisión por los delitos asociados a las corruptelas del caso Mascarillas. Y para Koldo otros tantos, y para Aldama solo 7. Pero, reitero, a lo mejor alguien, no sé, algún periodista, amigo, ahí lo dejo, con programa de televisión, con gafas oscuras. A lo mejor a alguien
le convino, por alguna razón, que sabemos o que no sabremos nunca, creerse ese victimismo. A lo mejor cuando los periodistas de diferentes medios de comunicación investigaban sobre esas corruptelas y contaban lo de la vida alegre de Ábalos, presunta siempre, a lo mejor era una tomadura de pelo que se paseara por tu programa, querido amigo, haciéndose la víctima y que tú le compraras esa mercancía. A lo mejor eres una vergüenza para la profesión periodística y a lo mejor has hecho mucho dinero y no te lo merecías. Este país siempre premia a los peores, o por lo menos eso parece. Mientras nos sueltan este discurso victimista, mientras Santos Cerdán se defiende, está en su derecho a defenderse, por supuesto, y prima siempre la presunción de inocencia sobre todo lo que sabemos. Pero mientras esta gente tira de la teoría de la conspiración y el propio Pedro Sánchez la alienta, la UCO publica informes como el de esta semana, en el que se ve, la UCO señala a la empresa vinculada a Santos Cerdán como presunta receptora de mordidas del 2% dentro de una serie de adjudicaciones de contratos públicos en una UTE, una unión temporal de empresas junto con Acciona. Lo de ese informe te lo resumo de una forma muy sencilla. Sospecha que se utilizaba Servinavar, la UCO, como vehículo para conseguir esas comisiones durante obras públicas que se llevaba, adjudicadas, de gobiernos como el de Navarra, y que a partir de ahí se deducían comisiones. Habla de cosas como que varios familiares de Santos Cerdán estaban a sueldo, presuntamente, de esa empresa que es Servinavar, la que fundó su amigo Anchón Alonso en el año 2000-2002, si no me equivoco. 2000 creo que fue. Puede ser que esa empresa se utilizara como vehículo, sospecha la Guardia Civil, para precisamente canalizar ese dinero. Y habla de cantidades millonarias. Habla también de una tarjeta de crédito asociada a esa empresa Servinavar, que a lo mejor había utilizado la mujer de Santos Cerdán para sus gastos. Habla también del apartamento que tenía en Chamberí, en la calle Hilarión Eslava, que a lo mejor, y solo a lo mejor, lo pagaba esta empresa. Habla de un tren de vida, tal que decía a Paqui, que es la mujer de Ábalos, la conocían todas las empleadas de Corte Inglés. Aquí pone Iván Valencia, esto una vez más a los mandos, está muy atento porque ha sido poner la pregunta, decir la palabra, perdón, y ha puesto aquí esta frase. Esta conversación es de Carmele, que es la mujer de Anchón Alonso, el amigo de Cerdán, el socio en Servinavar, y le dice a su marido cómo gastan, le conocen todas las empleadas del Corte Inglés, gastan sin ningún tipo de control ni miramiento. Ante todo, más allá de en qué quede esto, la sentencia que pueda haber judicial, ante todo, de verdad, hay algo que sobre toda esta gente no se puede discutir. Es que son cutres, son muy cutres. Son muy como... Hay un momento de uno de los nuestros en el que Robert De Niro se pilla un cabrón impresionante porque los que habían hecho un robo a un avión, a un cargamento que había en un avión, habían empezado a gastar. Uno se había comprado un coche, la otra un abrigo de piel, habían empezado a ostentar. Esa gente es cutre. Estos serán muy cutres. La pareja presidencial es cutre de narices, Barbie y Ken. Han querido construir una nueva persona una vez han llegado al poder. El hombre y la mujer vacíos, o que se quieren vaciar para reconstruirse como alguien poderoso y alguien con un estilo, con una clase que nunca han tenido. Ellos arrastran su pasado, especialmente ella, el pasado de su familia. Ellos no tienen el estilo y la clase que hace falta para distinguirse. Begoña, cuando se pone delante de una cámara, es ridícula. Ridícula. Cuando hizo aquello de la cumbre de ministros de África, era lamentable. Cuando Pedro Sánchez hace esos ademanes de jefe de Estado que no es, queda cutre. Porque es alguien muy bajo. Es un maniquí vacío. Es alguien que ha ido ganando talla con el tiempo política, o sea, esa estrategia, esa sagacidad, eso no hay que negárselo.
Mejor dicho, Sagacía nada de talla política. Es todo lo contrario. El antónimo a la palabra estadista la representa Pedro Sánchez. Y desde luego tiene una capacidad para sobrevivir, para aferrarse al poder y para colarse por los vericuetos del sistema, para explotarlos y para derrumbar todo si hace falta, por seguir en el trono. Esa habilidad no hay que negársela. Pero son cutres y se rodeaba de gente cutre. La gente del Peyote era cutre. Santos Cerdán y su mujer son cutres, son gente sin ninguna clase. Son, de verdad, PSOE 100%. El PSOE de la chaqueta de pana era cutre. Esto es cutre. Y esto es la España contemporánea, un país que ha perdido determinados códigos de comportamiento, de vestimenta, de todo. Son cutres. Y eso se demuestra en casos como este. Y frente a esto, frente a sus corruptelas, Franco, la que han dado con el 20M. El 20M se ha convertido una especie de segunda parte de lo que en su día era el 8M, cuando todavía el feminismo estaba unido y nos estaban tirando los trastos a la cabeza. Era el gran día de la Revolución Patria, en el que todo el mundo se tenía que significar en favor de la revolución del 8M, la revolución de las mujeres. Como eso ya no les funciona tanto, porque están a palos entre ellos, porque todas las revoluciones terminan así, ahora les da por el 20M. Por Franco. Televisión Española, como veías en esa imagen, ha hecho hasta una especie de test a ver cuánto sabes de Franco. ¿Qué importa Franco 50 años después de su muerte? ¿A quién le importa? Avancemos como país, dejémonos estos demonios de la dictadura y posteriores, anteriores en el pasado. Estamos en 2025. Tenemos un problema morrocotudo de condiciones de vida, de salarios, de productividad, de vivienda. ¿Qué importa Franco? ¿Qué importa? Son todo cortinas de humo. Y mientras le explotan a los problemas, a Pedro Sánchez, habla de Franco, habla del franquismo, del sexo de los ángeles, habla hasta de los oligarcas tecnológicos. Si algunas personas, por muy poderosas que sean, que lo son, piensan que están por encima del bien y del mal y que el imperio de la ley no va con ellos, pues tenemos que decirles alto y claro que están muy equivocados. Muy equivocados. Y que en nuestro país, nuestro proyecto común que es Europa, no se va a arrodillar ante la mentira, ante el odio y ante el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica. Pero si es que si cambias la última frase, si la quitas, se está definiendo a él. Si él es el mejor ejemplo, el vivo ejemplo del abuso de poder. Leía una información que se publicaba en el Wall Street Journal este jueves, que hablaba de Pedro Sánchez, en opinión de Stanley Payne, como el líder más pérfido de la Europa occidental de los últimos años. Un tipo amoral, sin principios. Un tipo que abusa del poder. Que se cree que el Estado es suyo. Que ha tomado el control desde el primer día de empresas públicas, posteriormente ha avanzado las públicas privadas, y que se ha gastado 2.300 millones de euros para comprar una participación para controlar Telefónica, que es un tipo sin escrúpulos. ¿Qué habla de los oligarcas? Claro que son un problema para muchas cosas, Google, Meta, Amazon, pero que Pedro, que el problema más grande eres tú. En fin, mientras todo este discurso, esta cháchara, la decían foros internacionales, lo de siempre, me voy fuera para que se me crea todavía algo, soy el presidente de la Internacional Socialista para significarme en el cargo y para convertirme en la oposición internacional a Trump. Mientras eso sucedía, conocíamos por un informe de la UCO una cosa que me parecía muy curiosa. Y es esta fotografía de un viaje que hicieron en el año 2019, si no me equivoco, con José Luis Ábalos de ministro, a Marruecos para negociar una obra a la extensión de los tentáculos de la trama hasta Marruecos. Es decir, la internacionalización de esta trama, presunta trama de obra pública que empezó en Navarra, donde les gusta tanto las chistorras. Vamos a llamar a Teresa Gómez porque, de verdad, se sabía todos y cada una de las personas que estaban en esa fotografía y qué pretendían los miembros de la trama, en la que también se implica Acciona. El IBEX, hay el IBEX. De verdad, ¿cuántos arrepentimientos va a haber cuando caiga Sánchez y cuántos aspavientos vamos a ver de toda esta gente? Vamos a llamar a Teresa Gómez, anda. Teresa Gómez, ¿cómo no te iba a llamar hoy? Además, con todo lo que ha llovido esta semana, ¿cómo estás, periodista de The Objective?
Muy bien, y no lo teníamos previsto que saliese hoy la sentencia, ¿eh? Bueno, Ya ayer jueves, más bien, nos pilló un poco desprevenidos a la hora de comer esa providencia del Tribunal Supremo, pero si recuerdas, te había comentado, tienes que entrar en el programa, Teresa, porque me tienes que explicar qué es eso del viaje a Marruecos, tantos años hablando de qué le debe el PSOE a Marruecos y hemos visto una cosa por ahí. ¿Qué es eso? ¿Quién fue a ese viaje? ¿Por qué estaba Jessica? ¿Qué hacían? ¿Cómo se lo explicamos a la audiencia? Bueno, pues a la audiencia es muy sencillo. Querían hacer un proyecto en Marruecos y Santo Cerdán, que es el propietario, el copropietario de una empresa muy pequeñita que se llama Servinavar, pero que le ayudó a ingresar miles de millones de euros a través de una gran empresa que se llama Acciona, pues lo que quiso es poder ejecutar un proyecto en Marruecos a través de una UT, de una unión de empresas, unión temporal de empresas, entre Acciona, que es una empresa grande, y Sierra Narval, que le ayudaba a él, que era una empresa suya, y lo que hacía era ayudarle a él a canalizar esas comisiones que le pagaba previamente y siempre presuntamente a Acciona a cambio de esas adjudicaciones públicas que él, por su cargo en el Partido Socialista, pues ayudaba a que la propia Acciona pudiese conseguir. Ya está, yo creo que así. Y esa es la manera de operar realmente de la trama a través a través de una pequeña empresa de la que es dueño Santo Cerdán, como él tenía el puesto que tenía, era capaz de conseguir esas adjudicaciones públicas que se le otorgaban a la gran empresa Acciona y que hasta luego le canalizaba esa comisión a través de Servinavar, que como bien digo es esta pequeña empresa, que luego esta a su vez desviaba ese dinero a otras empresas consultoras sin ningún tipo de actividad prácticamente y en la que también trabajaban pues los familiares de Santo Cerdán, como puede ser, por ejemplo, Belén, la hermana de Santo Cerdán. Y en ese viaje en Marruecos, pues ese viaje era un viaje oficial que estaba previsto que fuese Ábalos ya como ministro, Koldo García Izaguirre como asesor, de repente se llevan a Jessica Rodríguez, la Como prostituta trabajadora de INECO, ¿no? ¿Cómo es eso? Es que es un poco escandaloso, ¿no? totalmente. Y bueno, y Jessica obviamente pues cobró ese viaje, cobró 3.000 euros, 1.500 euros por cada noche, cuando nosotros publicamos esos emails de mes de Jessica exigiéndole ese dinero a Ábalos. Ábalos dio una explicación muy rocambolesca diciendo que eran unos emails que él había creado de papá a papá, una cosa rarísima que yo creo que ni él se enteró. Y efectivamente, entre todo ese dinero que le exigía Jessica, uno de ellos era por haberla acompañado a un viaje oficial a Marruecos. Ahora tenemos la prueba fehaciente de ese acompañamiento por parte de Jessica al exministro, ¿no? Es decir, que ni siquiera en un viaje oficial el exministro puede no llevar a su prostituta de turno. Luego, hay una cosa que sí que nos han dicho, que es que a raíz de ese viaje, cuando en Marruecos se enteraron que la chica que había llevado no era su mujer, como él la había presentado, que la había presentado como su mujer, cuando se enteraron que no era su mujer, sabemos que enfadó mucho allí a los bueno, pues a los miembros de el partido al que fueron a visitar, que es como una especie del Partido Socialista allí en Marruecos, enfadó mucho que fuese con la querida. Qué cosas, de verdad. ¿Sabes qué pasa? Que a los periodistas que intentamos meter el dedo en la llaga siempre nos caen palos. Entonces, como hemos hablado tú y yo aquí muchas veces de todas estas cosas que ellos iban negando, nos iban llamando de todo y poco a poco se han ido cumpliendo, eh, pues bueno, yo creo que por lo menos está bien llamar y celebrarlas muchas veces, o por lo menos decir, mira, ¿veis cómo teníamos razón? Y tú una de las cosas de las que más has hablado es de los viajes internacionales de esta o de otras tramas, que en realidad es la misma. Me has llegado a hablar de Georgia, me has llegado a hablar de África, eran otros sitios donde esta gente se prodigaba. Sí. Sí, así es. Y de hecho, ahora mismo lo que se está investigando es una comisión de un 2%, pero a nosotros las fuentes del entramado nos dicen que ellos pedían en torno al 15 y al 20% de la comisión y que ese porcentaje iba para el Partido Socialista, que no iba para el político en sí. Por eso es cierto eh, que, bueno, que hay una parte del dinero
que ahora mismo no se sabe dónde está, que dicen, bueno, pues si es que Santo Cerdán no tiene nada, si es que Ávaros no tiene nada. Bueno, es verdad que gran parte pues estará en el extranjero, pero también es cierto que es que ellos se llevaron una pequeña parte de las comisiones, el cúmulo de comisiones que cobraron, que a nosotros lo que nos dicen es que la mayor parte del cúmulo de las comisiones que cobraron fueron a parar al Partido Socialista y no a estos políticos. De hecho, Sánchez, según uno de los informes de la UCO, se enfadó bastante cuando se enteró que ellos habían estado cobrando comisiones a espaldas del partido, y eso lo dice textualmente así la UCO en uno de sus informes, en el informe previo al de Santo Cerdán, al de junio de Santo Cerdán, por el que ingresa en prisión provisional. Por lo tanto, que se habían cobrado comisiones y que iban a parar al partido. Bueno, pues esa es una de las vías de investigación. El problema fue que ellos, manejando esa cantidad de dinero, pues decidieron también hacer su pequeño negocio y llevarse una parte ellos, pero no es ni mucho menos todo el dinero, todo lo que se han llevado ellos, no es ni mucho menos todo el dinero que presuntamente se llegó a robar. Claro, Teresa, una última pregunta, porque veía creo que era el martes por la mañana a Silvia Enchaurrondo y pronunciaba la siguiente frase, que a lo mejor si no la has visto no te la crees. Decía, bueno, si Santos Cerdán estaba ligado a Servinavar, recuerda que en su día lo negaron tanto él como Servinavar, por cierto, Sí, sí, sí. pues era normal que tuviera una tarjeta de la empresa e incluso que le pagaran el alquiler del piso en Madrid. ¿Para ti estas Yo no cosas son había escuchado normales? Bueno, no había escuchado esa frase y de todas maneras, ¿cómo va a ser normal si me estás diciendo que él era el dueño de una empresa, una empresa a la que se le adjudicaban contratos públicos y por la que se canalizaban las comisiones ilegales pagadas por otra empresa que era la que se llevaba los contratos públicos, mientras que él era la mano derecha de Pedro Sánchez, secretario después secretario de organización del Partido Socialista, pero hasta el momento diputado y mano derecha de Pedro Sánchez, número 2 de Pedro Sánchez? Entonces, ¿cómo va a ser normal? Es como si decimos, bueno, pues es normal que Bárcena tuviese en una libretita a quién le daba el dinero, porque como era el tesorero del partido, pues era normal que tuviese el dinero. Es la misma barbaridad. En fin, Teresa Gómez, enhorabuena por tus éxitos, que sé que cada vez son más, cada vez te vemos en más sitios y un placer siempre tenerte aquí en Lo que no te han contado. Te leemos en The Objective. Gracias, Teresa, un abrazo. Muchísimas gracias, Rubén. Un beso enorme. Y la verdad, como estamos en vísperas del juicio a la familia Pujol y como Cataluña es un hervidero en el que las posturas van y vienen y en el que los partidos independentistas que montaron en el 2017 están acojonados, creo que merece la pena abundar en alguna cosa, porque ya están Junqueras, Junts y compañía despotricando contra Silvia Orriols porque ven que les está ganando terreno las encuestas y faltan 2 o 3 años para las elecciones allí. El clima se está enrareciendo, Cataluña siempre es fundamental y hay acusaciones tan disparatadas como la de Junqueras, que dice que todo esto de Silvia Orriols que es algo que ha creado el CNI. La Alianza Catalana no tiene nada independentista y si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día alguna herramienta para debilitar justamente el independentismo, este instrumento se parecería mucho a Alianza Catalana. Oriol Junqueras, miembro del Grupo de Puebla. Reitero lo del Grupo de Puebla porque creo que es la entidad internacional que más daño está haciendo a España actualmente. Que no os engañen, el Grupo de Puebla está intentando apartar a España de sus tradicionales alianzas, del terreno de la democracia liberal, del terreno del Estado democrático de derecho, para asumirle en algo que nadie ha votado, y que es el deterioro institucional y estatal para promover aquí la arbitrariedad y para hacer que las corruptelas queden impunes y haya vía libre para el latrocinio, que es lo que la gente del Grupo de Puebla en diferentes países de Hispanoamérica ha hecho durante los últimos 20 años. El caso es que este insigne miembro de este grupo decía esto del CNI, de Silvia Orriols, de Alianza Catalana, y Orriols le contestaba, ¿de qué me habla usted? Del CNI, si yo por lo menos hablo en catalán, soy consecuente y usted me está hablando en castellano, en español. Se están pegando, se están matando. La revolución terminará por devorar a sus hijos.
Y en Cataluña, te lo venimos advirtiendo hace un tiempo, han estado en proceso prerevolucionario desde por lo menos el año 2010. Vamos a llamar a Xavier Rius, que sabéis además que es nuestra gran antena en Cataluña, un analista brillante y pulcro, y seguro que nos va a dar más datos, más detalles sobre este enfrentamiento fratricida o no. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Xavier Rius, ¿cómo no te iba a llamar hoy después de la que se ha liado esta semana? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pero no por culpa mía, ¿eh? Fiscal General del Estado. Yo soy un mindundi, ya lo sabes. Nada, seguro que no. Seguro que a ti nadie te filtró el correo. No, eso es cierto. Bueno, Te hiciste con él, investigación. o sea que- Bueno, ¿cómo lo ves? Lo de este señor, toda esta catarata de reacciones que ha fatal, ¿no? sucedido. A ver, no penas de cárcel, en el fondo hay gente que le ha sabido poco, lo que pasa es que imagínate ver un fiscal general del Estado entrar directamente en la cárcel, ¿no? Yo ya lo creía, tenía ciertas dudas, ¿no? Aquello, claro, es que borró las pruebas, ¿no? O una parte de las pruebas, ¿no? Y luego, perdona, una reflexión que eso lo deberías hacer tú en un artículo. Qué mal ha quedado la prensa, ¿no? O una parte de la prensa, todos los periodistas ahí exculpando al fiscal general del Estado, diciéndoles, este señor es inocente y tal, ¿no? Claro, aquí fíjate que con la prensa catalana, con el proceso ya lo que tragó. Pero en este caso, todos ahí al unísono. Además, una cosa, si todo el mundo tenía el mail, ¿por qué no lo publicaron? Porque era delito, ¿no? ¿Me entiendes? Pero te das cuenta, ¿no? ¿Qué daño ha hecho el proceso catalán y el proceso español? Porque ya sabes que es de las pocas cosas que hemos exportado los catalanes a Madrid, a la credibilidad de la prensa, ¿eh? Tú estas cosas ya las has vivido. Sí, es el proceso español, por decirlo, que es una copia del proceso catalán. Aquí el papel de la prensa y esas cosas es que ya lo hemos vivido, ¿no? Un poco esa poca discrepancia con el poder, incluso en algunos casos ser pues la alfombra, ¿no? Felpudo, una correa de transmisión, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Yo creo que los periodistas, más allá de que todo el mundo puede tener su propia ideología, lo estamos para decir la verdad. Hombre, la verdad no es absoluta, pero tú tienes que contar lo que ves, ¿no? Y aquí con el proceso, mucha gente ha hecho leña al fuego. Medios de comunicación y periodistas, porque los medios no se hacen solos, hay periodistas de carne y hueso detrás, ¿no? Y seguramente lo peor fueron los grandes periodistas catalanes, sobre todo se apuntaron al proceso, ¿no? Basté, de una manera u otra, ¿no? Basté, Terribas, por supuesto, Cuní, etcétera, 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 ¿no? Algunos, yo lo respeto profundamente. Basté, por ejemplo, que venía de deportes, es líder de audiencia y tal, ¿no? Pero si alguno de ellos hubiera dicho, oye, cuidado, ¿no? Oye, esto, tal, y era evidente que eso no iba a salir bien, bueno, no había que ser un genio, ¿no? O sea que... Y no ha salido bien, ¿no? Como Pujol, por ejemplo, también. Pujol tenía la autoridad moral para haber dicho, oiga, cuidado. Y no lo hizo, se apuntó al proceso. Ahora, evidentemente, está frenando. Bueno, está mayor y tal, ahora ha dicho que no, pero... Claro, pero él hay una cosa cuando hablamos de esto, Xavier, que tú lo cuentas muy bien y con buen humor, pero veo como cierto dolor por lo sucedido en determinadas cuestiones. Y yo no sé si sucederá lo mismo al hablar de los Pujol. Es decir, de eso que articuló la Cataluña fueron 25 años de gobierno de 23. y ahora se va. Yo no sé si finalmente este señor declarará, pero está citada toda su familia. Sí, bueno, yo creo que él no está para declarar realmente, tiene 95 años, parece ser que efectivamente tiene principio de Alzheimer y tal, además incluso en caso de condena, que lo vas a meter en la cárcel con el cuidador, yo creo que evidentemente que den carpetazo, que lo excupen por razones de salud, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el problema de Pujol es la responsabilidad moral, ¿no? Mira, él hace muchos años una entrevista con Albert Om en un programa de TV3, cuando todavía no había salido nada, dijo, yo todavía puedo estropear mi biografía, ¿no? Y el periodista se queda así, ¿no? Que decía, bueno, seguramente es por lo que pasó luego, ¿no? La confesión, etcétera, 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 ¿no? Y utilizó el mismo método que Félix Millet. Millet hizo una confesión pública, no sé si en una carta o en La Vanguardia, y Pujol también, un poco para expiarse.
Pujol es hombre de iglesia también, supongo que para eso, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad de Pujol es doble o triple incluso. Bueno, primero por el caso de corrupción o de presunta corrupción, ¿no? Porque no está juzgado, ¿no? Y luego, sobre todo, por el proceso. Es una lástima, ¿no? Porque él sabía perfectamente, Pujol es un hombre, hombre, tú eres más joven que yo, pero fue nombrado español del año por el ABC en el año 82, por ejemplo. Efectivamente. Y él sabía que esto de España no es bufa y ampollas que decimos en catalán, ¿eh? España hostia, es un estado, ¿no? Como Dios manda y esas cosas, ¿no? Y en cambio él bendijo el proceso. Claro, yo creo que se apuntó un poco por los hijos. En cuanto empezaron a investigar a los hijos, dijo así, pues os vais a enterar. Y entonces bendijo el proceso. Pero él tenía la autoridad moral para haber dicho, oye, cuidado, Artur, cuidado, ¿dónde vas? Porque además Pujol es un hombre que le gusta mucho la historia. Aquí, siempre que, no sé si te lo dije en algún programa, ¿no? Pero igual me repito, pero siempre que los catalanes o las instituciones catalanas o una parte de los catalanes hacen un órdago al Estado, históricamente lo hemos perdido. Y hemos perdido aquello. Claro, pero desde la Edad Media, fíjate que en 1462 ya hicimos una guerra civil de la Generalitat contra el rey. ¿Te suena? Que, por cierto, acaban tablas, ¿eh? Además siempre nos perdonan y luego, claro, es peor, por decirlo de alguna manera, también porque luego, no, pues volvemos a intentarlo y tal, ¿no? Bueno, eso, luego la guerra del Segadors, el 1714, el 1934, 2017. Y Pujol sabía que esto de España no es moco de pavo. Él lo dice, yo tengo algún libro, alguna entrevista, decía, esto de España es una cosa muy importante, ¿no? Que decir, no es solo un estado, además. O sea, aparte que es un estado, a España hace muchos años que es España, ¿no? Y él no, él se apuntó al proceso, yo creo que por eso. Eso, y luego, hombre, sobre todo también, cuando llega, hay una famosa carta de Tarradellas en el 81, publicada en La Vanguardia, el otro día la releía, que él decía que ya se veía al cabo de un año que Pujol quería el enfrentamiento con España, ¿no? Ya entraríamos aquí en el Plan 2000 y esas cosas, ¿no? Pero así como Tarradellas era partidario del entendimiento, porque había vivido una guerra civil y tal, Pujol, pues ya no. Y Tarradellas hizo esa carta, La Vanguardia la publicó en Página Par, como carta, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es un documento histórico importante y ahí está, ¿no? Claro. Mira, una pregunta que me hacía el otro día una persona, además me la hacía como de forma muy inocente, porque en ese momento ya me refiero a 1992, en ese momento ya se habían plantado bueno, iba a decir, las semillas, había germinado toda la raíz y ya estaba a 2 metros bajo el suelo. Pero esa persona me decía una cosa muy curiosa. ¿Y qué ha cambiado desde el año 92, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos, cuando había ese espíritu de no tantas diferencias, hasta ahora? Y claro, yo le decía, cuidado, que Tarradellas ya advertía de la dictadura blanca una década antes de ese momento. Yo bueno, no es para hacerme el otro día que publicó un artículo en lo que diario hablando de eso. Claro, la dictadura, que es verdad que evidentemente votamos, no de esto, ¿no? Pero te das cuenta que en el fondo hay algunas cosas, ¿no? Yo, ¿sabes qué creo que ha sido fundamental, en cierta manera? El ocaso de la burguesía catalana, que siempre ha estado acostumbrada, de hecho, el proceso fue la última revolución burguesa de la historia, ¿no? Siempre pensamos, no, en 1848, no, esto sí. Bueno, revolución burguesa y revolución pública, porque todos tenían cargo público y sueldos públicos. Así también me arriesgo yo. Yo me acuerdo una vez, Junqueras, cuando era diputado, dijo, no, hay que cerrar la economía catalana una semana. Hombre, fantástico. Cobrando 25.000 euros del Parlamento Europeo, vamos a hacer huelga general. Y pensaba, bueno, el pobre militante de Esquerra que tiene una tienda, un colmado, o es un pequeño empresario, es autónomo, esto le va a decir que cierra una semana, pero él no. Bueno, pues eso, yo creo que era el declive de la burguesía catalana. Dejó de ramanar las ideas, que decimos en catalán, manejar el cotarro, y aquello ser mejor, para entendernos, ¿no? A ver si lo digo bien, mejor cabeza de león que cola de ratón, ¿no? Y claro, dices, bueno, con Estado independiente, tal, podemos aquello figurar y esas cosas. Lo que pasa es que evidentemente fue un error de cálculo, decíamos, ¿no? Uno de los errores del proceso fue subestimar a España, subestimar al Estado, ¿no? El Estado no era solo la policía y la Guardia Civil, era el control del BOE, es el Congreso, es el gobierno, el CNI, las embajadas, los altos cargos, etcétera, 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 ¿no? Claro. Pero yo creo que en parte fue eso. Evidentemente confluyeron varios factores, ¿no? Porque, bueno, se embalaron, ¿no? El vivir en una burbuja, un poco como los socialistas. El otro día Pedro Sánchez pedía elecciones. Bueno, sí, pero en Valencia, Claro. no en Madrid. Eso es Claro, claro. aquí No, también, pero ¿no? hay una idea que me has dado, y no me quiero alargar, no te quiero entretener mucho más, pero es una idea muy buena. Si
2017 fue esa última revolución burguesa o la consumación de ella. Esto que viene ahora con Oriols, ¿esto qué es? ¿Ya directamente la época del terror de Robespierre? ¿O cómo No, Oriols, se les ha ido de las manos el invento? Oriols es una hija del proceso. Claro, primero bueno, a ver, el mapa político ha cambiado también, ¿eh? Entre otras razones, porque claro, la inmigración ha irrumpido en la agenda política y mediática, no solo en España y en Cataluña, en todo el mundo, ¿no? ¿Quién gobierna en Italia? Meloni. Perdona, en Inglaterra Starmer está haciendo una política que casi ni Abascal. El laborista, y en Dinamarca los socialdemócratas. Y en Correcto. Estados Unidos, ¿por qué ganó Trump? Inmigración. En Chile, ¿por qué el candidato conservador ultra que dicen ha sacado el 20 y pico? Por la inmigración. Claro, aquí durante 20 años no se ha hecho nada. Bueno, yo conozco más Cataluña, pero bueno, España a nivel de inmigración es un queso gruyère, ¿no? Todo el que llega se queda. No hay control migratorio. O sea, si quieres hablamos de otro tema, ¿eh? No quiero parecer y tal. Pero aquí en Cataluña también. Es que yo lo veía, la política de inmigración de convergencia del tripartito, luego otra vez de más, etcétera, etcétera, era la misma. No había política de inmigración. Aquí estábamos, papeles para todos, refugees welcome, benvinguts, papeles para todos, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, pero tú vete a algún barrio, creo que también lo comentamos algún día, vete a algún barrio con inmigración y dile a esos votantes que tendrían que ser de izquierdas que tienen problemas de convivencia, de seguridad ciudadana. El otro día, Ignacio Garriga, el líder de Vox en Cataluña, el número 2 en el partido, denunció, ha colgado un vídeo, se fue al barrio de Campclà, en Tarragona. Y una de las vecinas le decía que no reciben las cartas, porque a la cartera la intentaron violar. Claro, y lo dijo en el Parlamento, lo dijo en rueda de prensa, lo dijo en el Parlamento, y ha colgado el vídeo donde se ve efectivamente una vecina, un barrio complicado para entendernos, multicultural de Tarragona, diciendo esto. Claro, ahí la izquierda está en Galapagar. Claro, pero es muy curioso una cosa que ha pasado esta semana con respecto a Oriols, que es la que parece que está capitalizando este problema, que hasta el propio Rufián ha tenido que cambiar su discurso, cosa muy significativa. Es decir, creo que ya están descendiendo poco a poco a la calle, es decir, donde vive la gente que vota, de verdad. Pero había una cosa muy curiosa. El otro día decía Junqueras que a ver si el partido de Oriols es cosa del CNI, del Servicio de Inteligencia. Y Oriols decía, a ver si lo es usted. Eso es desesperación. Te advierto una cosa, a mí también me lo decían, yo no soy nadie, pero hace 20 años aquí cuando te querían hundir, más o menos, te decían, no, es que este tío colabora con él. Entonces era el CSIC, a mí me lo habían dicho muchas veces, me habían colocado la etiqueta, bueno, entre otras, no sé, yo cobraba de Unión, de la Trilateral, de la Guardia Civil. Si hubiese cobrado de todos los sitios, ahora estaría aquello, vamos, tomando el sol en Marbella. Pero te lo metían, este no sé, de buena fuente. A mí me acuerdo una vez, tras un acto en Palau, acaba de llegar el tripartito en el 2003, se me acerca el secretario de Comunicación, Miquel Sellarés, que había estado en Convergencia, luego estuvo en Esquerra, y tal, y me decía, oye, sé de buena fuente, me han dicho los mozos que colaboras con el CSIC y tal. Y digo, espero que los mozos dediquen a espiar periodistas, ¿no? Digo, además, que mal informados están, ¿no? Pero no, a mí durante mucho, bueno, no, claro, el CSIC, tal, no sé qué, y luego la Guardia Civil, etcétera, etcétera, por ser esto, por ser díscolo, por no encajar en el marco mental de vamos a remar todos en la misma dirección, ¿no? La Cataluña. Claro, pero en este caso ha empezado ya a llover mierda entre las partes, vaya. Claro, es guerra sucia, ¿no? Pero fíjate, es decir, oye, si a mí ya me pasó, yo cuando lo vi, digo, esto es lo mismo, lo que pasa es que, claro, Oriols pues tiene 120.000 motos, debe ir por muchos más, pero tienen que estar absolutamente desesperados, porque claro, cuando tú utilizas el bulo esto del CNI, antes CSIC, ahora CNI, hombre, realmente, primero, que esto ya no cuela. Porque, entre otras razones, a ver, el CNI con lo del proceso no pilló ni las urnas, o sea que no, ha bajado la cotización. Antes sí que había una aureola de misterio. Supongo que, como no sé, en plena Guerra Fría, algún intelectual que no comulgaba con el comunismo le decían, este colabora con la CIA. Por ejemplo, aquí había, ¿cómo se llama? Víctor Alba, que había estado en el POM y tal, el pobre le metieron a aquello tal, así, porque venía del trotskismo. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Pero claro, que a estas alturas con Silvia Oriols, y perdona, a 2 o 3 años de las elecciones, ¿no? O sea que
Esto, imagínate La lo que mal nos se debe espera. tratar. Y qué poca imaginación lo de Junqueras, pero Junqueras es un tío que cuando comete un error persevera en el error, ¿eh? No rectifica, ¿no? Aquello, lo de la huelga, pues venga, vea, no, tal. No sé si antes te lo he comentado, ¿no? Él en el 2013 propuso una huelga general y luego, claro, una huelga general y tal, ¿no? Y luego, no, insistió que había que hacer una huelga general. Bueno, siendo eurodiputado, cobrando 25.000 euros. Pues Claro. esto, pero a mí realmente refleja que los tienen por corbata con Orriols, Esquerra, y citando por su nombre, no ninguneándola, no. Y además, Junqueras lo citó 2 veces y ayer en el Parlamento, el portavoz de Esquerra, el presidente del grupo, diciendo que eran los herederos, no, ya los trataban de quinta columnistas. Ah, bueno. Que claro, ya es franquistas, hombre. Orriols será muchas cosas, pero franquista seguro que no. No tiene pinta, la verdad. En fin, Xavier, que es muy tarde, te vemos, de verdad, Rius, TV, ahí está, todo. Iba a decir, sigan a Rubén Arranz, pero no hace falta, con 100.000 visitas y tal, dame alguna. Depende de la semana, pero bueno, tú veo que trabajas ahí todos los días, subes vídeos todos los días y por supuesto que lo recomiendo. Xavier, gracias, un abrazo, un placer. Saludos. Y terminamos este programa que se nos está alargando un poco más de la cuenta, pero es que vaya semana, está cambiando todo. La legislatura a lo mejor se va al garete o no, a saber. Y la sección del pueblo es sabio de esta semana os hacía diferentes preguntas. Una de ellas es si todo esto, si el PSOE va a pagar por sus corruptelas, toda esta gente a la que está señalando los tribunales. Y la segunda pregunta era, porque ya sabéis que a mí no me gusta descuidar lo que está a pie de calle. En la alfombra está las investigaciones judiciales, el politiqueo, el mamoneo, el baile de puestos, los intereses, tráfico de influencias, presunto siempre, los penta de imputados, todo eso está en los altos vuelos. Pero a nivel de calle, yo creo que los periodistas tenemos siempre que tener un ojo puesto, o los dos, o uno y medio. Y por eso os quería también plantear una pregunta con respecto a una cosa un poco personal. El empobrecimiento de la sociedad española ha llevado, por ejemplo, leíamos una noticia esta semana que decía que la vivienda ha incrementado un 12% su sueldo en el último mes solamente. Y yo decía, ¿de verdad tú, querido miembro de este grupo de Telegram, tienes más dificultades para acceder a una vivienda, para vivir en España, para poder tener un techo, para no trabajar con la sensación de no tener nada el resto de tu vida? Y me habéis respondido de diferentes formas. Las primeras por audio. A mí, en lo personal, de forma directa, no me afecta el tema de la vivienda porque, por suerte, por mi trabajo más que por suerte, pues vivo en una situación económica más o menos holgada. Pero sí me afecta a nivel indirecto porque, bueno, al final la sociedad en la que vivo pues está empobreciendo y en buena medida a causa de la vivienda. Y esto abre una pregunta que yo desde hace tiempo me estoy haciendo y que no consigo dar una respuesta satisfactoria. Y es ¿por qué los políticos no permiten liberalizar el suelo y no permiten que haya una construcción mucho más económica de la que en este momento hay? Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que nadie va a pagar nada. A ver cuándo se ha visto. Si para pagar tendrían que haber pagado ya, y si no han pagado ya, todo se disolverá. Quizá alguno, cabeza de turco, a modo de lavarse las manos, pues sí, ya está cerrado en la cárcel y con eso igual se dan por satisfechos. Y respecto a la segunda pregunta, es que no me atrevo ni a contestar, porque como soy un boomer, pero boomer pata negra, pues está de moda que ahora nos echen la culpa de cómo está la vivienda y de cómo están los problemas. Yo no tengo ningún problema, pero porque tengo unos años. Y entonces, ¿quién soy yo para hablar de lo que les espera a los jóvenes? Pues sí, lo veo que lo tienen difícil, pero los boomers también lo tuvimos difícil en nuestro día. Estamos empobreciendo, nos están empobreciendo a pasos agigantados, pero aquí la cuestión es que creo que la sociedad civil no se da cuenta del poder que realmente tiene. Siempre lo he pensado así, lo seguiré pensando. Si la gente que se queja por las redes sociales y que se quejan en programas de vuestra plataforma o de otra plataforma, se juntaran todos y todos decidieran decir no
a todo esto que está pasando, porque está claro que no hay nadie al volante. Aquí no hay nadie al volante. María Albo decía sobre la primera pregunta, y tirando de histórico, no creo que esta tropa pague el pato de nada. Es más, me atrevería a decir que acabarán todos en algún paraíso fiscal si no acaban antes con nosotros. Sobre la segunda pregunta, la de la vivienda, solo tengo una frase: en los últimos 15 años nos han empobrecido y no se puede afrontar los precios de una gran capital como Madrid. Juan Antonio, mi querido Juan Antonio, decía: buena Rubén, la respuesta a la primera pregunta es no. Falta espacio en las cárceles españolas para tanto chorizo. A ver si Trump nos puede echar una mano con las cárceles americanas y nos da para un poco más de justicia. Chato decía: hola Rubén, en respuesta a la primera cuestión, seguramente no paguen por ello, y si lo hacen puede que pase algo similar como con los ERES de Chávez y Griñán. Y en cuanto a la segunda pregunta, claro que hipoteca mi futuro el no poder acceder a una vivienda. Ahora mismo es más fácil tener un hogar digno fuera de España y de Europa que aquí, y eso es muy preocupante. Y lo peor es que no veo las calles arder, solo cuando gobierna la derecha. Y encima la mayoría de la gente admira a estos políticos que no hacen nada por nosotros. Sergio Alcoceba decía: hola, está claro que ellos no pagarán, pero el resto, la gente de a pie, pagaremos sus fechorías, no con cárcel, pero sí con el robo a mano armada en impuestos y el deterioro de todos los servicios públicos. Ya lo estamos pagando. Cada día la educación me parece más ligera, ideal para criar borregos que no salgan del redil y que sigan las órdenes del pastor y que no le cuestionen. Alex decía: con respecto a la primera pregunta, pasará igual que comentan los mensajes anteriores, y es lo del Tribunal Constitucional, en caso de que les condenen, les exculpará al igual que en Andalucía. Otra respuesta pesimista la de Alex. Con respecto a la segunda, yo compré mi casa a finales de 2022, salvándome de la brutal escalada posterior. Sin embargo, no concibo que para mis semejantes, y tengo 34 años, vayan a poder acceder a una vivienda digna con los altos precios que se dan, y no se hace nada para intentar enmendarlo o por lo menos intentar amortiguarlo. Eduardo Sanz decía: a la segunda pregunta, la vida es dura, siempre ha sido dura. El contexto es: nos hemos creído que todos tenemos derecho a una vivienda en el centro de las ciudades. Por otra parte, ¿por qué el problema es que la vivienda está cara y no que los sueldos son muy bajos? Sí que representa una carga importante, y así ha sido siempre, para los jóvenes de ahora y para los anteriores. En fin, amigos, vaya semana. De verdad, hemos acabado esta semana en Big One exhaustos después de toda esta actualidad, después de todas estas revelaciones, la condena al fiscal, el informe de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción que pide 24 años para José Luis Ábalos. Pero que sepáis una cosa: esa fuerza de voluntad que hemos mantenido desde el principio, sabiendo que poco a poco la verdad y la justicia se impondrán en este país que tanto queremos y que tanto sufrimos, eso nos ha mantenido firmes, y creo que en esta semana hemos tenido un chute extra de moral, porque vemos que las instituciones, aunque rodeadas por esta gente, funcionan, y esta gente pasará, y esas instituciones las tenemos que cuidar para que no se adelgacen, para que ningún populista, ningún extremista acabe con ellas. Os recuerdo, Freedom Collection, ahí tenéis la línea de ropa, la línea, por ejemplo, de tazas, gorras, camisetas, sudaderas con diseños originales que puedes comprar y que forma parte de esta casa. Os recuerdo también que tenemos el club de socios de Big One, que tenemos Big One Plus, nuestro canal secundario, que es gratis, con contenidos exclusivos cada día, y os recuerdo que os quedáis aquí todo el fin de semana en Big One con los contenidos de siempre interesantes, en los que, reitero, intentamos hacer un país mejor. Vámonos, que es muy tarde. Gracias, buenas noches.